Buenas tardes, mi nombre es Dorela Chaguay y el día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios que implican integrales dobles y triples. Bien, estos son los ejercicios que se proponen para resolver. El primero nos dice explicar la técnica para desarrollar integrales dobles por cambios de orden de integración. Y adicional, un ejemplo en donde vamos a resolverlo por ambos órdenes de integración con respecto al ejercicio 23 de nuestro libro base de la página 1008. Entonces, antes de resolver, debemos entender cuáles son los pasos para llevar a cabo esta integración en diferentes órdenes. Entonces, primero debemos de comprender cuál es la región que se va a integrar. Es decir, la región que va a estar definida en el plano XY y que pueden ser de dos tipos. Puede ser de tipo 1 donde la región está entre dos funciones de x, es decir, que la lleva a variar entre funciones de x, y el tipo 2 donde la región está entre funciones de y x varía entre funciones de y. Entonces, posteriormente vamos a escribir la integral original. Se escribe generalmente de esta forma. Como pueden apreciar, es la integral sobre una región de una función respecto a esa área, que es igual a esta integral con los límites de integración con respecto a la otra que contiene las funciones. Y en esta ocasión está primero de y de x, es decir, es del tipo 1, ya que las x van a variar. Aquí la y varía respecto a esta función a la otra función y x varía de a a b. Es decir, este va con este, o sea, x va a variar en a y b y la y va a variar con respecto a estas funciones. Posteriormente, dibujamos la región. Esto es de mucha utilidad ya que nos ayuda a verlo gráficamente, que es mucho mejor para podernos guiar. Es importante graficarlo. Luego determinamos los nuevos límites, es decir, para cambiar nuestro orden de integración, determinamos nuevos límites y si y estaba inicialmente entre dos funciones de x, ahora x estará entre dos funciones de y. Se reescribe la integral con este nuevo orden. Estaba, Se reescribe esta integral. Si el orden original era este, que es el que lo había explicado, ahora va a quedar de y de x. Es decir, que aquí la x va a variar entre estas dos funciones y y va a variar entre c y d. Cambia nuestro orden de integración. Y ahí procedemos a resolver la integral, básicamente. Ahora sí, este es el ejemplo que nos plantea el ejercicio 23 del libro. Nos dice que bajo este plano y sobre la región encerrada por las parábolas hay que determinar los órdenes, hay que determinar esto mediante los dos órdenes de integración. Entonces, así podemos ver que se visualiza en el plano, en este caso está en el plano 3D. Aquí están las dos parábolas, tenemos que y es igual a x al cuadrado y x es igual a y al cuadrado, donde pueden ver que aquí está una parábola y aquí está la otra. Y el plano que está graficado. Entonces, si esta imagen lo pasamos eh, a 2D, aquí tenemos cómo se visualiza esta función, esta que vendría a ser eh, raíz de x
Y esta que vendría a ser nuestra y es igual x al cuadrado. Esto sale de la intersección entre estas dos parábolas, es decir, aquí. Y es así como se visualiza. Entonces, para ello, tenemos resolviendo, tenemos que aquí y va a ser igual a más o menos la raíz de x, es decir, de este lado negativo y de este lado positivo. Y aquí para determinar los valores de x, es decir, saber dónde se intersecta, entonces vamos a reemplazar en el valor de y, que y es igual a x al cuadrado, este valor vamos a reemplazarlo aquí, que es lo que se está mostrando aquí. Entonces despejamos las x, nos queda por factor común x igual a x al cubo menos 1, donde obtenemos que x es igual a 0 y x igual a 1, que como pueden apreciar es aquí donde se intersectan, x igual a 0 y aquí x igual a 1. Entonces podemos definir nuestros límites de integración. Como estamos haciéndolo del tipo 1, es decir, de forma vertical, aquí hacemos de forma vertical, se está moviendo en las X. Entonces, en las X va de 0 a 1, como pueden observar. Va de 0 a 1 y respecto a las Y, el, el límite superior lo determina esta función, la que está por encima, y el límite inferior lo determina este, que está por debajo. Y tienen que estar en términos de X. Es decir, aquí es como que si fuera Y es igual a raíz de X, que es esta parte que se despejó. Y acá está como Y es igual a X al cuadrado. Bien, una vez determinada nuestra integración, entonces procedemos a resolverlo. Resolvemos esta primera parte y evaluamos. Evaluamos primero raíz de x, lo evaluamos estamos integrando con respecto a y. Por eso esto, como hay una x, se la considera una constante y simplemente como que colocamos la y. Y aquí pues integramos, sería y al cuadrado sobre y al cuadrado sobre 2. Entonces evaluamos, nos queda de esta forma, solamente reemplazamos en las y. Entonces nos queda de esta forma menos el otro límite, volvemos a reemplazar y tenemos esta otra partecita. Y finalmente simplificando nos queda de esta forma. Ahora procedemos a integrar con respecto a x. Entonces aquí sumamos más 1, nos queda 5 medios, sobre 5 medios más este también x al cuadrado sobre 2 menos 3x a la cuarta menos x a la 5 sobre 5. Y evaluamos los límites de integración. Como aquí hay un 0, no hace falta evaluarlo ya que toda esa parte nos va a dar 0, así que simplemente lo evaluamos en 1, reemplazamos, simplificamos toda nuestra expresión y nos queda que finalmente tenemos 3 cuartos u unidades cúbicas, ya que está en el plano de 3 dimensiones. Bien, ahora vamos a realizarlo, pero por el tipo 2.
Es decir, ya no vamos a ver que varía de X a que varía en las X, sino va a variar en las Y. Entonces, realizamos lo mismo, pero con respecto a Y. En este caso, vamos a sustituir eh, esto acá. Entonces nos queda Y es igual a Y a la cuarto, despejamos, sacamos factor común Y al cubo menos 1, que es igual a 0. Entonces obtenemos que los valores de Y va a ser que es igual a 0 y Y es igual a 1. Entonces obtenemos nuestros límites de integración. En este caso, eh, en este caso varía con respecto a Y, o sea, cómo se mueve en Y, se mueve desde 0 hasta 1. Hasta 1 se está moviendo. Y como tiene que quedar en términos de Y, es decir, aquí X es igual a raíz de Y X es igual r- a Y al cubo, entonces debemos despejar básicamente. Aquí se despeja. Eh, Esta vendría a ser nuestra función que va a estar por encima y esta que va a estar por debajo. Esta función corresponde a Y es igual a X al cuadrado, que si despejamos X, nos queda que X es igual a raíz de Y, que es lo que podemos observar que está aquí, es la parte superior. Y aquí está la parte inferior, que es Y es igual a raíz de X, que si despejamos la X, simplificamos esto, nos queda que X es igual a Y al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Entonces, una vez definido, eh, procedemos a resolverlo. Resolvemos primero con respecto a X, es decir, aquí quedaría 3X al cuadrado sobre 2 y esta parte como no tiene una X, simplemente se la considera una constante y se le agrega la X. Entonces ahí evaluamos los límites. Primero este, que corresponde a esta partecita, en las X, solo en las X no se toma en cuenta las Y, y luego este, es decir, ponemos un menos y evaluamos. Esto nos da este resultado y ahora sí procedemos a integrar con respecto a Y. Entonces, integramos y posteriormente lo evaluamos. Aquí simplificamos para que quede una expresión eh, más comprensible y evaluamos los límites que son 1 y 0. Como es 0, pues podemos omitir esta parte. Y nos queda 3 cuartos unidades cúbicas, que es el mismo resultado que el que obtuvimos acá. Es decir, por ambos órdenes de integración nos debe dar lo mismo, según lo que nos dice Rubini. Bien, en este segundo ejercicio nos pide explicar la técnica para resolver una integral triple y posteriormente vamos a resolver 3 ejercicios para afianzar estos conocimientos. Bien, aquí presentamos los pasos para resolver una integral triple. Primero, comprender la región de integración. Es importante la integral triple que se evalúe en una región tridimensional, es decir, de x, y, z en el espacio, y que puede estar delimitada por superficies o planos. Segundo, escribimos la integral triple.
Esta se expresa en variables de x, y y z y se muestra con esta apariencia, nuestra integral. Y aquí la x varía de a a b y varía de c de x a d de x, que representan funciones, y z varía con respecto a r x de y a s de x de y. Es decir, este va así, este es con respecto a y este es de z. El tercer paso es dibujar. Es importante que dibujemos para que podamos identificar bien las superficies, planos sobre el límite que se define en esta región. Como cuarto paso, determinamos los límites de integración. Gracias al gráfico podemos determinar cuáles son los límites de cada variable. Por lo general, la z se integra primero, luego la y finalmente la x. Sin embargo, depende de la región que estemos integrando para cambiar el orden de integración y que sea más fácil de resolver. Como quinto punto, escribimos la integral con los límites correctos y el sexto es la resolución, es decir, ya evaluamos para obtener el valor. Bien, el primer ejercicio que se nos presenta es el ejercicio 16 del libro. Nos da esta integral donde t, es decir, la región, es el tetraedro sólido con los vértices en estos puntos. Entonces, procedemos a graficarlo en este caso, en GeoGebra está graficado. Nos queda este tetraedro. Graficamos estas coordenadas. Forma este tetraedro. Si lo hacemos de otra forma, básicamente el tetraedro tendría tendría un poco esta apariencia. Bien, entonces una vez que identificamos nuestro tetraedro, entonces debemos de, eh, mediante estos puntos que ya están aquí, obtenemos no, perdón, es de esta forma. Ya, hay que obtener esta distancia, es decir, calcular el vector. Para ello nos ayudamos de estos dos puntos que se encuentran aquí. En este caso, entonces, en este caso, debemos de buscar la ecuación del plano y para ello debemos recordar que necesitamos un vector y los puntos y un punto. Entonces, para calcular este vector que está representado aquí en la imagen, entonces vamos a utilizar estos dos puntos, vamos a hacer el producto cruz. Para ello tapamos una columna, en este caso, bueno, aquí este es positivo, este es negativo y este va a ser positivo. Entonces, tapamos esta primera columna, multiplicamos 0 por 1 va a ser 0, menos 1 por 1 va a ser 1, entonces nos da resultado un menos 1. Luego tapamos esta columna y multiplicamos 1 por 1 es 1, menos 0 por 1 es 0,
Sin embargo, como está la columna negativa, entonces va con negativo, -1. Y por último tapamos esta columna y multiplicamos 1 por 1, da 1, menos 0 por 0 da 0. Y está en positivo, es decir, queda 1. Este es nuestro vector. Ahora, para determinar la ecuación de este plano, tenemos que considerar el punto, el x, y, z, menos el punto y multiplicado por el vector, que esto tiene que ser igual a 0. Entonces, resolviendo esto, nos queda de esta forma, y esta vendría a ser nuestra ecuación del plano. Ahora, podemos observar esta imagen, que se puede apreciar mejor lo que está ocurriendo, que es que esta imagen se la representa aquí, justo aquí, que va en el plano de Z y Y. Entonces, este vendría a ser nuestro Z y este vendría a ser nuestro Y. Por eso vemos que en el límite de integración, en la integración, lo que está pasando en sus límites es que en Y, que vendría a ser esta parte, varía, o sea, va desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1 en las zetas. Aquí, para determinar esto, hacemos que eh, bien, entonces aquí tenemos que despejar la x. Entonces, en x nos queda que es igual a menos y más z para este límite de integración que es en x. Y en z, aquí podemos ver que es igual a 1. Este es esto es que limita a nuestra superficie, es decir, el plano la limita, porque si no se extendería. Y este vendría a ser nuestro límite superior, ya que está en la parte de arriba, y nuestro límite inferior vendría a ser una función identidad, que es z igual a y. Por ello es que se coloca aquí la y. Y ya una vez teniendo nuestra integral definida, procedemos a resolver. Como podemos ver aquí, primero resolvemos esta partecita. Entonces, integramos con respecto a x, la z vendría a ser o tomada en cuenta como una constante. Por ello que vemos que la x se le da al cuadrado y se divide para 2. Luego se lo evalúa. En este caso, como da 0, no es necesario evaluarlo. Sin embargo, esta parte sí. Evaluando nos queda esto, simplificamos y, y ahora volvemos a integrar, pero en este caso con respecto a z. Integramos con respecto a z y evaluamos. Como podemos ver aquí, se está evaluando el límite superior, límite inferior. Esto corresponde a la evaluación en 1 y luego se resta, pero ahora evaluándolo, eh, o sea, con y. Ahora resolvemos todo esto y por último realizamos la integración, pero con respecto a y. Con respecto a y, integramos, nos queda esta expresión, la cual va a ser evaluada en sus límites superior, que vendría a ser 1, como pueden ver aquí,
y en este caso como es cero no es necesario. Entonces nos queda esto, lo simplificamos, sumamos las fracciones y obtenemos un resultado de 1/3. En el siguiente ejercicio tenemos otro tetraedro que está encerrado por los planos de coordenadas y el plano, este plano que tenemos aquí. Entonces, para empezar a realizar este ejercicio debemos de asignarle valores a nuestras variables. Es así como obtenemos, aquí se le asignó valor de 0 a la y y a la z y obtenemos una x que es igual a 2. Y aquí también se le asignó un valor a x, obtenemos el resultado de que y es igual a 4 y aquí despejamos z para obtener nuestra función, esta función en términos de x y y. Bien, entonces determinamos nuestra integral para calcular el volumen de este tetraedro. Entonces, esta primera integral viene con respecto a x. En x va desde 0, que vendría a ser el punto de coordenada donde empieza. Las tres van a ir empezando desde cero hasta 2, que es el valor que hemos despejado, hasta 2. Luego tenemos respecto a y, en este caso va desde 0, porque empieza desde el origen, hasta nuestra función que tenemos aquí, que es 4 menos 2x. Y finalmente z va también desde 0 con nuestra función que hemos despejado previamente, como pueden observar. Ahora sí, procedemos a resolver esta integral. Primero resolvemos con respecto a z. Como no, como es una constante, simplemente colocamos la z, evaluamos primero el límite superior, como puede aparecer aquí, y menos el 0 nos devuelve esto. eh, y ahora procedemos a resolver la siguiente integral. En este caso es con respecto a y. Entonces, este es una constante, se le agrega la y, menos esto es considerado como una constante ya que no está la y. Entonces se le agrega una y esta y pues le damos al cuadrado y la dividimos por 2. De nuevo, evaluamos los límites. Vendría a ser primero evaluar en este y en 0, pero no es necesario en 0. Entonces nos devuelve esta expresión, la simplificamos como podemos observar y ya nos queda esto, que finalmente lo vamos a integrar con respecto a x. Entonces aquí ya está integrado, volvemos a evaluar en los límites de 2 y 0 y obtenemos esta respuesta de 16 unidades cúbicas. Y nuestro último ejercicio, que es un sólido que está encerrado por este cilindro, de esta ecuación y los planos y es igual a -1 y y más z que es igual a 4, que es como pueden apreciarlo aquí en esta imagen. Ahora igualamos y despejamos, obtenemos que z es igual a más menos la raíz de este. eh, Luego, bien, entonces tenemos que vamos a asignarle el valor de 0 a la z para ver dónde corta en x y vemos que corta en más y -2. Es por ello que vemos aquí en nuestra integral que en x va desde -2 hasta 2, en z va desde menos raíz de 4 menos x, que es el valor que hemos despejado previamente de z, hasta el positivo de raíz de 4 menos x al cuadrado.
Y la última integral, que es de con respecto a y, va desde -1, que si se pueden dar o apreciar es este plano que corta ahí en -1, hasta 4 menos z. Bien, ahora que tenemos nuestra integral, procedemos a resolverla. Eh, Primero resolvemos esta parte que es con respecto a y. Como no tiene la constante es 1, entonces agregamos la y evaluamos. Lo evaluamos aquí en y. Nos queda esta expresión que simplificando la queda así. Ahora, nos queda esta expresión que a simple vista se ve un poco complicada de resolver, por tanto, acudimos a un cambio polar. Para esto consideramos que x ahora va a ser igual a nuestro radio por el coseno de teta, z va a ser igual al radio por seno de teta y el radio al cuadrado va a ser igual a esta expresión. Entonces, reemplazamos, como teníamos en la ecuación, en nuestra integral, que es 5 menos z. Entonces, ahora será 5 menos radio seno de teta. Siempre ponemos aquí el radio y ahora va a ser con respecto a esto. También se cambian nuestros límites de integración. Como podemos ver en la imagen, está dando toda la vuelta, por eso consideramos 2pi y que va de 0 a 2. Entonces, ahora sí que está un poco más amigable nuestra integral, procedemos a realizar. Realizamos primero nuestra integral con respecto a dr del radio. Eh, Integramos, en este caso quedaría r al cuadrado sobre 2 menos r al cubo sobre 3 seno, donde evaluamos. Evaluamos el 2, ya que el 0 no representa ningún cambio. Nos queda esta expresión y simplificándola nos queda esta. Ahora sí, al tener esto, volvemos a integrar. En este caso, aquí nos queda, integrando esto, es una constante, quedaría 10 teta. Aquí integramos seno, aquí nos queda con positivo. Nos queda con positivo, esto es igual a que esto se lo evalúa en teta. Esto no queda positivo. Nos queda positivo evaluándolo en 2pi y después se resta y sería aquí evaluado en 0, como podemos observar. Ahora esto es igual a 1. Esto es igual a 1. Esto es igual a 0. Entonces nos queda 20pi más 8 tercios menos 0 menos, aquí es un menos 8 tercios. Entonces esto se simplifica y nos queda simplemente 20pi. Como literal número 3 tenemos que explicar la técnica de cambios de variables en integrales dobles y proporcionar un ejemplo. Entonces, estos son los pasos a realizar para hacer nuestro cambio de variable. Primero debemos elegir el cambio de variables, es decir, seleccionar una transformación que se relacione a las variables que tiene nuestra integral y que pueda simplificarnos el integrar. Esta transformación suele ser en función de x, que va a estar con respecto a u de v y y pues con respecto a y de u de v. El segundo punto es determinar el jacobiano. Este es la determinante de la matriz que contiene las derivadas parciales de x y y con respecto a u y v. Como pueden ver, el jacobiano. Este jacobiano se usa para ajustar el área diferencial durante el cambio de variables. Luego de calcular el jacobiano, este siempre va
va a ser positivo, por eso se le pone en valor absoluto. Y como tercer punto, pues reescribimos nuestra integral, se cambian las variables y los límites de integración, como pueden observar aquí, de esta forma. Ahora está con respecto de x con respecto de v y y con respecto de v. Y aquí tenemos nuestro jacobiano que previamente lo tenemos que determinar. Donde la región es en el plano corresponde a la región en el plano XY. En el plano V corresponde al plano XY. Bien, ahora presentamos un ejercicio donde pide calcular la integral doble utilizando un cambio de variable. Como podemos observar, podemos hacer un cambio de variable tomando este y este. Es así como elegimos nuestro cambio de variable, le asignamos que la u va a ser igual a x más y la b va a ser igual a x menos y. En este segundo paso determinamos esta transformación. Vemos los límites. Como pueden ver, x varía desde 0 a 2 y lleva desde 0 a 2 menos x. Entonces, ahora transformamos estas ecuaciones usando las variables u y v. Es así como cuando x es igual a 0 y y es igual a 0, obtenemos estos valores, es decir, reemplazando aquí. Y se hace lo mismo con estos otros valores. Reemplazamos en u y v, nos dan estos valores que tenemos aquí. Y así seguimos a la siguiente parte, que vamos a calcular nuestro jacobiano. Tenemos que el jacobiano, el cambio de variables se lo representa así, y obtenemos estas ecuaciones. Ahora tenemos que hacer nuestra derivada parcial con respecto a u. Entonces, si derivamos, aquí nos queda un medio. Y luego con respecto a v nos queda de x con respecto a v nos queda un medio eh, de y con respecto a u, es decir, aquí nos queda un medio y con respecto a v nos queda menos un medio, en este caso, menos. Bueno, sacamos nuestro determinante y el valor absoluto que sigue siendo un medio. Transformamos nuestra integral, es decir, ya reemplazamos estos valores para que sea más fácil de resolver en u y v por un medio, que es el que hemos determinado aquí. Ahora podemos proceder a evaluar nuestra integral. Como pueden observar, nos queda así, ya es mucho más amigable poder resolverla. Así que llevamos a cabo su resolución. Nos queda esta expresión. Finalmente integramos, obtenemos esto. Procedemos a evaluar en los límites que tenemos aquí y nos da este valor de 8 raíz de 2 sobre 7. Y bueno, finalmente tenemos que explicar la fórmula para determinar el trabajo a través de integrales en línea. Esta es la fórmula que nos presenta, donde esta parte que tenemos aquí es la integral de línea que calcula el trabajo realizado por una fuerza a lo largo de una curva, que vendría a ser el C. Aquí la F es un campo vectorial que representa la fuerza y dr es un diferencial de desplazamiento a lo largo de la curva C. Bien, la curva C se puede parametrizar mediante la función vectorial R, donde t varía en un intervalo de A a B. La función R da la posición en función de t y su derivada, que es R', representa la velocidad a lo largo de la curva. De esta forma, la integral se transforma, que es una integral común con respecto a t.
Así que, en conclusión, esta fórmula es fundamental en física para calcular el trabajo realizado por una fuerza que varía en el espacio. La parametrización de la curva permite transformar una integral de línea que puede ser difícil de evaluar en una integral mucho más manejable en términos de una variable escalar t. Muchas gracias.